las gráficas. Nos dan estas dos funciones y nos está pidiendo calcular el volumen de la pieza resultante que se forma entre estas dos gráficas al girar alrededor del eje Y. Vamos a verlo entonces. Lo primero pues es graficar, vamos a hacerlo a mano. Entonces voy a dibujar primero los ejes del plano cartesiano. Es que tenemos el eje Y, el eje X. Y bueno, pues una manera muy rápida de graficar es mediante tabulación, que es darle valores a la X y graficar los puntos que se van formando. Por ejemplo, para f de X igual a 2X más 1, bueno, pues vamos dándole valores a la X. Aquí también es importante que tú ya hayas estudiado anteriormente el tema de funciones y que ya sepas reconocerlas, ¿sí? Hay ciertas funciones que son muy importantes y cuya gráfica ya puedes más o menos saber cómo va a quedar a partir de la propia estructura de la función. Esta es una función importante, es una función lineal. Se le llama lineal cuando la X no tiene exponente, o sea que la X está con exponente 1. Es un polinomio de primer grado, una función lineal. Y su gráfica es una línea recta. Entonces, si ya sabemos que es una línea recta, es suficiente con graficar dos puntos y unirlos con una línea, ¿sí? Entonces vamos a darle dos valores a la X. Por ejemplo, ¿qué tal si X vale 0? Bueno, si X vale 0, entonces vamos a tener que Y va a ser igual a 2X más 1, o sea 2 por 0 más 1. Observa que aquí en lugar de f de X le puse Y, bueno, es lo mismo, ¿sí? Y bueno, 2 por 0 es 0, 0 más 1 es 1. Entonces, si X vale 0, Y vale 1. Esto nos da un punto, el punto con coordenada 0,1. Entonces lo graficamos en X es 0, en Y es 1, y ahí tenemos el punto. Aquí está. Este es el punto que se forma. Bueno, pues vamos a darle otro valor a la X. Por ejemplo, ¿qué tal si ahora hacemos que X sea igual a 1? Entonces Y va a ser 2 por 1 más 1. 2 más 1 da 3. Y el punto que se nos forma es 1,3. Entonces es 1 en X y 3 en Y. El punto queda por acá. Aquí está. Ya tenemos dos puntos. Podríamos continuar dándole más valores a la X y vamos a ir viendo que los puntos que se van a ir formando, bueno, pues todos van a estar alineados, así. Entonces, por eso te decía, bueno, pues con dos puntos que grafiquemos ya es suficiente, ya nada más con una regla los unimos con una línea. Entonces queda más o menos de esa manera, ¿sí? Esta es la gráfica de f de X igual a 2X más 1. Ahora vamos a graficar la otra función que nos están dando aquí, que dice g de X igual a X cuadrada sobre 3 más 1. Bueno, pues aquí vemos que aparece X cuadrada. Entonces es una función cuadrática. Las gráficas de las funciones cuadráticas son parábolas. Si el coeficiente de X cuadrada es positivo, entonces va a ser una parábola que abre hacia arriba. Si fuera negativo sería hacia abajo. Por ejemplo, si fuera menos 2X cuadrada, bueno, pues el término que tiene X cuadrada tiene coeficiente negativo y la gráfica va a ir hacia abajo. Va a ser una parábola que abre hacia abajo. Entonces en este caso vemos que el coeficiente es positivo, ¿sí? De hecho el coeficiente sería 1/3, solamente que se está colocando abajo de la X cuadrada. Entonces va a ser una parábola que va a abrir hacia arriba. Ahora, ¿cómo va a ser esa parábola? Bueno, pues podemos darle valores a la X otra vez. Por ejemplo, podemos hacer X igual a 0 y entonces Y va a ser 0 cuadrado sobre 3 más 1. Esto es 0 más 1, que es 1. Si X vale 1, bueno, pues nos va a quedar Y igual a 1 al cuadrado, que es 1, sobre 3 más 1. Estos son 4/3, que es más o menos 1,3. Luego, si X vale 2, bueno, pues va a ser Y igual a 2 al cuadrado, que son 4. 4/3 más 1, eso nos da 7/3, que son 2,3. Y fíjate que si X vale menos 1 y si X vale menos 2, el resultado que se va a obtener es el mismo, porque al elevar al cuadrado un número negativo, el resultado es positivo. Observa que si, por ejemplo, X fuera menos 1, a ver, lo voy a poner por acá abajo, a ver. Si X vale menos 1, pues entonces vamos a tener Y igual a menos 1 al cuadrado sobre 3 más 1. ¿Pero cuánto es menos 1 al cuadrado? Pues es 1 positivo, ¿sí? Un número negativo elevado al cuadrado, el resultado es positivo. Y entonces aquí queda 4/3, que es 1,3 más o menos, ¿no? Entonces observa que para X igual a 1 y para X igual a menos 1 se obtiene el mismo resultado. Lo mismo ocurre con X igual a 2 y con X igual a menos 2, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí varios puntos. Un punto va a ser el que tiene coordenadas 0,1. Bueno, pues 0,1 está aquí mismo, donde ya pasaba la recta antes. Luego tenemos el 1,1.3. Bueno, pues 1,3 como por aquí. Luego 2,2.3, que va a estar como por aquí. Luego 3, bueno, ese no lo hice, pero va a ser 3 al cuadrado 9. 9 entre 3 es 3 más 1, 4. Va a quedar por acá en el 4, así. Y hacia la izquierda los puntos son simétricos. Es decir, acá en el menos 1 vuelve a estar en el 1,3. En el menos 2 vuelve a estar en el 2,3. Y en el menos 3 va a estar en el 4 otra vez. Sí, porque es simétrico, es una parábola. Entonces se forma así, de esta manera. Bueno, no me queda ahí muy bien el dibujo, pero se entiende, ¿no? Que es algo así. Entonces queda... Sí, claro que podríamos ir dibujando más puntos y de hecho en este caso tendríamos que hacerlo porque todavía no se nos forma una región. Pero si continuamos graficando, vamos a ver que esta parábola en algún momento va a crecer lo suficiente como para llegar a cortar a esta línea recta por acá, en algún punto. Por acá.
Sí. Ahora, ese punto en el que la cortan, de hecho, podemos nosotros calcularlo sin necesidad de tener que tabular tantos valores. Entonces queda, a ver, más o menos, queda algo así, más o menos va a ir quedando, ¿no? Sí. Entonces nos va a formar esta región de aquí en medio. Esa es la región que se va a girar alrededor del eje Y. Entonces queda. Todo esto pues se hace mucho más rápido si directamente en GeoGebra metes las ecuaciones. Pones y igual a 2x más 1 y le das enter. Y luego pones y igual a x cuadrada sobre 3 más 1 y le das enter y te grafica inmediatamente eso. Y lo puedes hacer incluso en el navegador. No hace falta que instales ningún programa. Directamente te da el resultado y te da las gráficas. Muy rápido. Pero bueno, también es importante saberlo hacer a mano porque en los exámenes pues tienes que hacerlo así. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos calcular este punto de intersección? Este de acá. Observa que el de acá abajo ya lo conocemos. Este de acá. Este de acá tiene coordenadas 0 en X, 1 en Y. Pero el de ahí arriba no sabemos. Pero podemos calcularlo haciendo un poquito de álgebra. Cuando las dos gráficas se cortan, las coordenadas X y Y son iguales. ¿Sí? Entonces observa, la primera función era y igual a 2x más 1. La segunda es y igual a x cuadrada sobre 3 más 1. Entonces, donde se cortan, estas dos y deben ser iguales. O sea que podemos igualar estas dos expresiones. Podemos ponerlo así. X cuadrada sobre 3 más 1 debe ser igual a 2x más 1. Y esto que obtenemos aquí es una ecuación de segundo grado que podemos resolver con técnicas de álgebra que ya conocemos. En este caso, por ejemplo, podemos pasar este 1 restando acá al otro lado. Va a quedar 1 menos 1 es 0. O sea que estos básicamente se eliminan, estos 1. Entonces queda x cuadrada sobre 3 igual a 2x. Así. Luego este 3 que está multiplicando pasa, este que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces el 3 multiplica al 2 y queda 6. 3 por 2, 6x. Luego este 6x podemos pasarlo restando al lado izquierdo. Entonces queda igual a 0. Y aquí podríamos usar la fórmula general de segundo grado o podemos factorizar la x como factor común. Entonces queda x por x menos 6 igual a 0. Es un producto igual a 0. Entonces el primer factor que es x es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Observa que este de acá arriba, x igual a 0. Es una de las intersecciones, justamente corresponde a esta de aquí, que es para x igual a 0. Y la otra, pues de acá se obtiene. Si el 6 pasa al otro lado positivo, tenemos que x es igual a 6. Entonces, esta otra intersección de acá arriba ocurre cuando x vale 6. Por acá. No me quedó ahí muy bien la gráfica, pero así sería, ¿no? Cuando x vale 6, ahí ocurre ese punto de intersección. Y si quisiéramos saber el valor de y, o sea, hacia acá, hacia el eje y, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues simplemente lo sustituimos ya sea en esta o en esta. En cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado porque dijimos que como es un punto de intersección, los valores de x y los valores de y son iguales, ¿sí? Tú puedes comprobar que si sustituyes x igual a 6 aquí y haces las operaciones, es lo mismo que si lo sustituyes acá y haces las operaciones, ¿sí? De hecho, hasta mentalmente lo podemos hacer. Si x vale 6, 2 por 6 son 12, más 1, 13. O sea, y vale 13. Y acá abajo es lo mismo. 6 al cuadrado son 36. 36 entre 3 son 12 y 12 más 1, 13. Entonces, y vale 13 aquí arriba. Ese es el valor de y. Así que el otro punto de intersección tiene coordenadas 6, 13. ¿Y para qué sirven esos puntos de intersección? Bueno, porque precisamente esos puntos son los que delimitan el área que se forma entre las dos curvas. Nos dicen cuál va a ser el intervalo en el que vamos a integrar, ¿sí? Vamos a integrar en el intervalo de 0 menor que x menor que 6, o sea, x va a ir desde 0 hasta 6, o si integramos respecto de y, va a ser desde 1 en y hasta 13, que aquí empieza el y en el 1 y termina acá en el 13, ¿sí? Entonces eso ya dependerá de cuál variable sea la que tengamos que integrar. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la que hay que integrar? Bueno, pues ahí ya es importante que conozcas los métodos de cálculo de volúmenes de revolución. Yo tengo en mi canal una lista de reproducción con un montón de ejemplos resueltos paso a paso de volúmenes de revolución. De hecho, hice uno en el que explico directamente todos los casos posibles, ¿no? Cuando gira alrededor del eje X, del eje Y, el método de cilindros, el método de arandelas. Entonces, dependerá de eso, ¿sí? En este caso, el ejercicio nos dice que hay que girar alrededor del eje Y. Eso quiere decir que esta área de aquí se va a girar aquí así, sí. Todo esto va a ir formando aquí un volumen. Ahora, a mí realmente los volúmenes no me quedan muy bien dibujados a mano. Pero pues queda así como un cono interno aquí. Entonces que afuera tenemos como un paraboloide. Un paraboloide que lo encierra al cono, ¿sí? Entonces observa como cada corte que hacemos de forma horizontal, lo que se nos forma es una arandela. Es decir, un círculo que está cortado en medio por otro círculo. Entonces, la forma de calcular el volumen es integrar todas estas arandelas, que sería sumar todas esas áreas infinitas que hay. Ese es un método, y hay otro método que es el de los cilindros, ¿sí? Ahora, con el método de las arandelas, tendríamos que integrar con respecto del mismo eje de donde se está girando. O sea, se va a tener que integrar respecto del eje Y. Y si usamos el método de cilindros, se integra con respecto de la variable contraria al eje de giro. O sea que en este caso se integra ya respecto de x, ¿sí? Vamos a hacerlo de las dos maneras para que veas que el resultado que se va a obtener es el mismo en ambos casos. Voy a poner primero las fórmulas para que veas cuál es la diferencia entre una y otra. Para el método de arandelas, el volumen se calcula como pi
por la integral desde a hasta b de la resta de las funciones al cuadrado. Es decir, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Bueno, esto sería si se girara alrededor del eje x. En este caso se está girando alrededor del eje y. Entonces ya aquí tendríamos que poner así, f de y, g de y, de y. Esto lo que significa es que acá vamos a tener que despejar la variable x. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Entonces esa es una, y con cilindros la fórmula es 2pi por la integral desde a hasta b de x por f de x, y aquí sí sería con respecto de la variable x si se gira alrededor del eje y. ¿Sí? De nuevo te repito, si aquí hay dudas sobre esto, entonces te recomiendo ver mi lista de videos para que veas un montón de ejemplos y te quede todo mucho más claro. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hacerlo con el método de arandelas primero para que veas cómo sería para este caso. Entonces voy a volver a escribir aquí las funciones. Entonces estas son las funciones y vamos a tener que despejar la variable x de cada una. ¿Sí? Entonces de aquí, pues el 1 pasa restando, el 2 pasa dividiendo y va a quedar así. O sea, x igual a y menos 1 sobre 2. Es un simple despeje. Y para despejar acá, bueno, pues el 1 pasa restando, el 3 pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. Todo esto lo estoy haciendo más rápido porque, bueno, pues yo asumo que ya es algo que ya sabes hacer, ¿no? Entonces x va a ser igual a la raíz de 3 por y menos 1. Así, ahí está. Bueno, aquí nomás hay un detalle. Antes de pasar la raíz, tenemos así. El 1 pasa restando primero y el 3 pasa multiplicando y queda de esta manera. Luego el cuadrado lo quitamos y pasamos como raíz, pero en realidad estrictamente hay dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces hay que tener cuidado. Esto es así porque la parábola tiene dos mitades, vista como función de y. Una mitad es esta mitad de la derecha, esta de aquí, esta de aquí. Y la otra es la mitad de la izquierda, esta de acá. La mitad de la derecha se consideraría cuando tomes el signo más en la raíz, y la de la izquierda cuando tomes el signo menos, ¿sí? En este caso se va a tomar la del signo más porque estamos tomando solamente la mitad de la derecha, que es la que forma el área aquí. Entonces por eso solamente se toma el más. Si el área se hubiera formado del lado izquierdo, entonces tendríamos que tomar el signo menos. No, es un detalle. Igual de eso también tengo varios ejemplos en mi canal. Entonces en este caso nos quedamos solamente con la raíz positiva. Ahí tenemos entonces ya las dos funciones. Ahora para calcular el volumen ponemos pi de la integral, y aquí en los límites de integración hay que poner el intervalo que recorre la variable y, que en este caso es desde 1 hasta 13. Entonces empieza en 1, termina en 13, y ahora ponemos las funciones al cuadrado. Ahora hay que poner primero la función más externa. En este caso la que esté más a la derecha, ¿sí? O sea, esta de acá, la que es la parábola, es la que está más a la derecha. Y luego la interna, o sea, la que queda aquí más a la izquierda. Entonces primero va la parábola y luego va la línea recta. Entonces la de la parábola es esta que tiene la raíz, o sea, ahí dice 3 por y menos 1 al cuadrado, que es lo que nos dice que es la fórmula, la función se eleva al cuadrado. Y luego va a ser menos la de la recta, que es y menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y esto respecto de ella. Y bueno, pues esta es la integral que hay que resolver, ¿sí? Entonces primero elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado la raíz se elimina, entonces va a quedar 3 por y menos 1, y acá nos va a quedar pues un binomio al cuadrado, o lo podemos poner así también, y menos 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que eso es 4, si no le ponemos el 4 aquí, y luego ya pues terminamos aquí de integrar. Podemos usar directamente la fórmula de v a la n, esto de aquí es v, esto de aquí es v cuadrada. Entonces usando la fórmula de v a la n va a quedar v a la n más 1 entre n más 1. Aquí también es importante que ya tengas dominio de las técnicas de integración y todo eso, entonces por eso yo aquí lo hago un poquito más rápido. Va a quedar entonces 3 medios de y menos 1 al cuadrado, y luego acá va a quedar y menos 1 al cubo sobre 3, el 3 multiplica al 4, queda 12, entonces queda y menos 1 al cubo. Y esto hay que evaluarlo de 1 a 13. Primero se evalúa el límite superior, entonces va a ser 3 medios de 13 menos 1 son 12 al cuadrado, y luego aquí igual 13 menos 1, 12 al cubo, así. Y luego le restamos la función evaluada en 1. Entonces va a ser pi por, bueno, en 1, fíjate que aquí es 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, entonces realmente va a dar 0, todo. Nada más nos va a quedar esto de aquí. Y bueno, pues ya aquí hay que hacer las operaciones. Aquí ya podríamos usar una calculadora o intentar hacerlo un poco ahí a mano. Por ejemplo, en este caso va a quedar 3 medios de 12 al cuadrado. Aquí 12 al cubo entre 12 queda 12 al cuadrado. Y entonces factorizando el 12 al cuadrado queda 12 al cuadrado por pi. Adentro va a quedar 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es 1 medio. Y bueno, pues esto es 144. Por 1 medio son 72. Entonces el resultado es 72 pi con el método de arandelas. Vamos a hacerlo ahora con el método de cilindros. Voy a volver a poner la fórmula. Bueno, esta fue la fórmula que había puesto hace un momento, pero esto es cuando el volumen se forma con una sola función. En este caso en realidad se forma con dos. Entonces aquí hay que hacer una resta de funciones, f de x menos g de x, así. Y en esta resta igualmente se va a poner primero la función más externa y se le va a restar la más interna, ¿sí? Pero en este caso, como se integra respecto de x, la más externa es la que está arriba ahora. O sea, esta de aquí sería la más externa y la más interna es la que está abajo. O sea, en este caso se resta la de arriba menos la de abajo. Entonces hay que sustituir los datos. Ahora, estamos integrando respecto de x. Entonces ahora el intervalo de integración va a ser
los valores que toma la x, o sea, el intervalo para x que habíamos dicho acá arriba, que es desde 0 hasta 6. X empieza aquí en 0 y termina por acá en 6. Entonces va a ser la integral desde 0 hasta 6, ponemos la x y luego la resta de funciones. Primero es la línea recta, que tiene ecuación 2x más 1. En este caso no se despeja, se deja así, 2x más 1, porque estamos integrando respecto de x. Y luego se le resta la función g de x, que es x cuadrada sobre 3 más 1. Entonces quedan así entre paréntesis, para que no cometamos errores. Y esa es la integral que hay que resolver. Entonces pues hay que ir haciendo todas las operaciones. Queda 2x más 1 menos x cuadrada sobre 3 menos por menos de más. A ver, no, ahí no era menos 1, era más 1. Le puse menos 1, pero aquí es más 1. Entonces menos por más da menos, pues queda menos 1. Así. Y entonces este 1 con este se eliminan. Y ahora entonces multiplicamos por x. 2x por x da 2x cuadrada. X cuadrada por x da x cúbica sobre 3. Integramos con la fórmula de x a la n. Entonces la integral de 2x cuadrada va a ser 2 tercios de x al cubo. Y la de x cúbica es x cuarta sobre 4. 4 por 3, 12. Entonces queda un doceavo de x a la cuarta, que hay que evaluar de 0 a 6. Entonces queda 2 tercios por 6 al cubo menos 1 sobre 12 por 6 a la cuarta. Y luego observa que al sustituir el 0, 0 al cubo es 0, 0 a la cuarta es 0, entonces se hace todo 0. O sea que aquí se le resta 0. No hace falta ni siquiera ponerlo. Y bueno, pues hay que hacer estas operaciones. Otra vez podríamos usar calculadora o podemos intentar hacerlo a mano. A ver, en este caso, si lo intento a mano, aquí voy a sacar un 6 de aquí. Entonces va a quedar 6 sobre 12, eso es un medio por 6 al cubo. Bueno, a ver, va más fácil. De aquí también voy a sacar un factor 6. 6 entre 3 da 2. 2 por 2, 4. Entonces queda 4 por 6 al cuadrado. De acá saco un 6 al cuadrado que son 36 entre 12 da 3. Entonces queda 3 por 6 al cuadrado. Entonces ese 6 al cuadrado se va a factorizar. Y adentro va a quedar 4 menos 3, que eso es 1. 6 al cuadrado es 36. 36 por 2 son 72. Entonces queda 72pi. Igual que antes. Entonces puedes ver que el resultado que se obtiene es el mismo con el método de arandelas o el método de cilindros. Pero bueno, aquí te mostré los dos para que veas pues ambos, y a veces conviene más usar uno, a veces conviene más usar el otro. Entonces, si todavía tienes dudas sobre esos métodos o cómo saber los límites de integración, cómo saber cuándo integrar respecto de x con respecto de y, pues entonces te invito a ver mis videos que tengo sobre este tema en mi canal. Son bastantes. Sí, igual te voy a pasar ahorita el enlace para que los puedas ver. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.